Amados hermanos, en este estudio de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses que hemos recorrido con paciencia a lo largo de este año, hemos podido estudiar muchas de las cosas que son útiles para nuestra vida cristiana. Hemos podido percibir y conformarnos poco a poco a lo que el Señor quiere para nosotros como iglesia. Una iglesia maravillosa, una iglesia en Filipos que hemos repetido que ha sido una iglesia que no es ciertamente que tenga el secreto de la felicidad, pero que ha encontrado pues los elementos suficientes en la doctrina de Cristo expresada por Pablo para vivir en contentamiento, lo cual implica felicidad, cualquiera que sea la situación. Una felicidad implica el contentamiento y el contentamiento implica la felicidad, porque una persona sin contentamiento no puede ser feliz. Pero una persona con contentamiento es decir que está conforme y contenta con lo que tiene, sea lo que sea, como el apóstol Pablo dice, que sé vivir en la escasez y también sé vivir en la abundancia, sea como sea que nosotros tengamos o no tengamos, el apóstol ha establecido que todo lo puede en Cristo, o establece que todo lo puede en Cristo que le fortalece. Está contento, hay contentamiento en el apóstol Pablo. Eso es maravilloso. Ese contentamiento pues le trae como consecuencia pues felicidad, porque de que se queja, porque a pesar de que las circunstancias a su alrededor son completamente adversas, ¿no? Humanamente hablando, sin remedio, él con todo y eso está feliz, porque está contento en su circunstancia. De tal manera que hemos aprendido pues de este asunto del apóstol Pablo, este apóstol Pablo maravilloso que escribe desde la cárcel en Roma y que le está escribiendo a estos filipenses que tienen una gran cantidad de situaciones, y que la situación inmediata anterior que hemos estado revisando es esta lucha contra los judaizantes, aquellos que están insistiendo en que los gentiles que se convierten al evangelio tienen que pasar primero para ser judíos y luego para ser cristianos, y que los obligan a judaizar, es decir, a circuncidarse, cumplir con la ley de Moisés y ponerles cargas que la Biblia en el evangelio no pone, sobre todo en el evangelio de la gracia que es en Cristo Jesús. Y aquellos pues están atendiendo este asunto, y el apóstol Pablo lo puntualiza de una manera muy, muy buena, hablando acerca de ellos. Ya los hemos repetido con apelativos muy fuertes, y diciendo él, si alguien tiene que presumir de la carne, bueno, pues yo también tengo, ¿no? Y entonces presenta sus credenciales. Ha estado hablando de este asunto el apóstol, y ha puesto como meta de su vida la excelencia del conocimiento de Cristo. Hablábamos de que esto es importante para nosotros, la excelencia del conocimiento de Cristo. Es nuestra meta, pues hacia allá vamos. Queremos nosotros día con día no solamente reunirnos y cantar himnos lindos y orar juntos, sino que queremos aprender. ¿Aprender de quién? Aprender de Cristo. Y no solamente aprender de Él como un Jesús histórico, pero aprender de Él como el Mesías, el Salvador, el Señor y Salvador de nuestras vidas. Esa es la excelencia del conocimiento de Cristo. Porque el conocimiento intelectual de Cristo, pues hasta el mundo no creyente tiene, pero lo que está albergado en el corazón del regenerado es una experiencia espiritual de conocer a Cristo íntimamente. Esto es la excelencia del conocimiento de Cristo. Él pone esto como fin, ¿no? Porque al final, que estábamos estudiando la semana pasada, en el verso 10 decía él, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Esa es nuestra meta. No solamente de este texto, de toda la Biblia. Nuestra intención es llegar a conocer íntimamente a Cristo. ¿Podemos apagar el celular si es posible? Gracias. Esa es nuestra meta, la excelencia del conocimiento de Cristo. Pero luego sigue esta sección maravillosa de los versículos 12 al 15, que en realidad llegaré hasta el versículo 14, que establece para nosotros una especie de metodología, y me atrevo a decir metodología, proceso, aun y cuando no pudiésemos nosotros poner una metodología específica, concreta, sino principios de fe, principios de vida cristiana que son importantes para nosotros. Establece pues en nuestra mente una especie de proceso interesante que caprichosamente establecemos como puntos para fines didácticos. En estos versículos 12, 13 y 14, estos tres versículos, vamos a revisar
estos 4 elementos que tengo aquí anotados para compartir con ustedes. Vamos a ver el estado de ánimo de alguien que está buscando alcanzar la excelencia del conocimiento de Cristo, su empeño, su meta y su galardón. Muy importante, muy importante. Esa actitud que el creyente debe de tener para alcanzar esto que él dice más adelante, quiero saber si logro hacer aquello por lo cual he sido asido por Cristo. Estamos hablando, insisto, en el contexto de llegar a conocerle. Estamos en el contexto de la excelencia del conocimiento de Cristo. No debe de salir esto de nuestra mente como un tema que determina nuestro conocimiento de la palabra. El apóstol Pablo, como es costumbre, él y el autor de Hebreos también lo utiliza con mucha frecuencia, trae a la mente de los filipenses y a la nuestra también como lectores implícitos, ¿no? Trae a nuestra mente esta metáfora de las carreras, ¿no? de los competidores de las carreras. Normalmente lo utiliza, al apóstol Pablo le gustan estas figuras, estas metáforas, y se habla acerca de las carreras, ¿no? Entonces aquí viene a nuestra mente un poco esta idea por las cosas que dice, ¿no? Está hablando él acerca de que no lo ha alcanzado, sino que prosigue para ver si logra hacer aquello por lo cual ha sido por Cristo, que se estira para alcanzar aquellas cosas, esta carrera que implica un inicio y un fin. Habla de una meta al final y habla de un premio, porque tenemos ahí en el versículo 14, por ejemplo, prosigo a la meta, como si fuera un corredor que está corriendo, y de lo que llega al cumplir la meta, pasa la meta, y si llega en primer lugar, si llega como ganador, o como segundo, como tercero seguramente también, ¿no? Hay un premio, pues, ¿no? Entonces tenemos una figura de una carrera pedestre, pues hombres que en aquel tiempo pues corrían en los concursos de atléticos, y entonces el apóstol nos trae esta idea. En esta idea, una persona cristiana, teniendo como idea esta idea de un corredor que corre desde el ámbito espiritual, por supuesto lo acomodamos, entonces nos habla de estas 4 cosas. Primero nos habla del estado de ánimo del corredor. Él dice en el versículo 12, él habla en el versículo 11, terminó diciéndonos si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, después de establecer cuál es el fin de conocerle, la excelencia del conocimiento de Cristo. Él dice, no que lo haya alcanzado ya, no que lo haya alcanzado ya, no, y además añade, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual he sido asido por Cristo. El estado de ánimo del apóstol Pablo dice, no lo he alcanzado. Yo, Pablo, no lo he alcanzado. Yo no soy perfecto. Pero el no haberlo alcanzado, el no ser perfecto, no le da a él la sensación o el ánimo de decir, bueno, pues voy a bajar la guardia, ya no voy a seguir la carrera porque no lo he alcanzado. En realidad el apóstol entiende que no lo va a poder alcanzar en su totalidad. Aun y cuando él sabe, él conoce que fue escogido antes de la fundación del mundo, él sabe que tiene la salvación prometida por Cristo, él entiende que ha sido justificado por gracia, él sabe que está en el proceso de la santificación y que tiene como corona la vida eterna, conoce toda esta doctrina, sabe cuál es su destino final. Sin embargo, él dice, todavía no lo he alcanzado. Una elección que él entiende, una condición de salvación que él entiende, también entiende que hay una responsabilidad humana en el tema de la salvación. No puede ser de otra manera. Una persona que ha pensado que a través de sus conductas o a través de solamente su fe ejercida ya está completo en Cristo, está equivocado. No puede haber salvación sin acción. Y conste que no estoy hablando de la salvación por las obras, sino estoy hablando que cuando el Señor nos ha salvado, entonces hay algo que tenemos que hacer. Una vez que el Señor ha regenerado nuestro corazón, ¿no es cierto? Nosotros corremos, aceptamos, recibimos, abrazamos a Cristo cuando somos regenerados, y hay una vida completa, una carrera completa que empezamos. El apóstol dice, yo no lo he alcanzado y no me bajo y no me salgo de la carrera, no lo he alcanzado y no me hago a un lado. No me hago a un lado. Él dice, no que lo haya alcanzado ya y ni que yo sea perfecto. Es decir, mi estado de ánimo es, sigo adelante. Es, aquí estoy. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el apóstol dice, sino que prosigo. No lo he alcanzado, no soy perfecto,
pero prosigo. Y en alguna ocasión predicando, hace un par de años quizá aquí, decía yo que proseguir es estar a favor de seguir. Es como ahora este prefijo, ¿no?, que hay en diferentes organizaciones, pro vida, ¿no? Por ejemplo, no estoy a favor de la vida, ¿no? Podemos ponerles pro a todo, ¿no es cierto? Podemos ponerle pro iglesia, campaña pro iglesia, ¿no? Estamos a favor de la iglesia. Este pro, pues, tiene que ver con estar a favor de él. Él dice, yo estoy a favor de seguir. Pues no lo he alcanzado, no soy perfecto, pero prosigo, dice el apóstol, prosigo, estoy con mi actitud, con mi ánimo de seguir adelante. El ánimo del apóstol Pablo no cae. Y uno se pregunta, ¿por qué no cae? ¿Qué no se dará cuenta el apóstol Pablo de su situación particular? ¿No se da cuenta que está preso en Roma? ¿No se da cuenta de que él no sabe nada del futuro en este momento? Pero es posible que él esté esperando quizá una sentencia de muerte para él, aun cuando tiene esperanza de salir y ver a su iglesia amada. ¿Qué no se dará cuenta de que él ya no tiene la misma situación que tenía antes y que está siendo perseguido, quizá para asesinarlo? Él no se da cuenta de esta situación. Con todo y eso dice, prosigo, ¿hacia dónde? ¿Cómo? ¿De qué manera? Pero el apóstol dice, mi estado de ánimo es yo prosigo. Pero ¿sobre qué va a proseguir? ¿Está en favor de seguir qué? Dice el apóstol, por ver, y no porque lo tenga seguro como quedó claro, por ver si logro hacer aquello, para lo cual fui también nacido por Cristo. Dice el apóstol, por ver si logro hacer aquello, por lo cual fui también nacido por Cristo. El Señor lo llamó. Un día, camino a Damasco, usted conoce la historia, el Señor lo llamó y le dio una tarea. La tarea del apóstol Pablo era predicar a los gentiles, pero también tenía que predicar a los reyes y a los príncipes. La tarea del apóstol Pablo era recorrer las zonas en donde Cristo no era conocido y predicar el evangelio y traer gente a los pies de Cristo. La tarea del apóstol Pablo era tan incansable que la única cosa que le podía detener era la muerte, porque para él el vivir era Cristo a partir de ahí y el morir era ganancia. No había otra manera que el apóstol pudiese encontrar para detener su carrera que no fuera el fin de su existencia, es decir, que su vida misma estuviera en juego. Pero le había dado el Señor una tarea, y esa tarea tenía que ver pues con su propia vida de santidad, claro, en primer lugar, pero otra tarea que tenía él era de ir y predicar ese evangelio que había sido recibido desde Damasco y que había sido llamado para que él predicara y promoviera el evangelio, en el cual él se desgastó y él anhelaba, incluso decía, yo quisiera ser anatema por amor a mi pueblo. Pero decía él, es necesario que yo me quede aquí para seguir predicando el evangelio. Este apóstol tenía una tarea muy específica y el Señor lo había asido, lo había agarrado, pues lo había tomado, y él dice, yo quiero ver si logro hacer aquello por lo cual he sido asido por Cristo. A ver si yo puedo alcanzar aquello por lo cual fui llamado. El Señor me llamó y me tomó, pues yo quiero lograr aquello, yo quiero llegar a esa meta que el Señor ha puesto para mí. Y no desmayo, mi estado de ánimo permanece inamovible. Y cada uno de nosotros, amados hermanos, tenemos un llamamiento del Señor, uno común y uno especial. El llamamiento común que tenemos es nuestra vida de santidad. Ese llamamiento común que tenemos nosotros es vivir en santidad. Ese llamamiento común que tenemos nosotros también tiene que ver con la proclamación del evangelio. Luego entonces hay cosas particulares que el Señor tiene para cada uno de nosotros, en el trabajo, en la escuela, en la casa, donde sea. Pero tenemos un llamamiento santo, algo que el Señor nos ha encargado. El apóstol dice, yo no desmayo, yo no pretendo haberlo alcanzado, no que ya sea perfecto, pero prosigo, estoy a favor de seguir, para ver si logro hacer aquello por lo cual he sido asido por Cristo. Pero hoy día hay muchos cristianos que pareciera que ya lograron hacer aquello por lo cual han sido asidos por Cristo. Hoy día quizá hay personas que pensaron que ya lo alcanzaron, que ya son perfectos, que ya no tienen que hacer más nada, porque ya lograron hacer aquello por lo cual habían sido asidos por Cristo. Pues déjeme decirle que Pablo no lo alcanzó. Si Pablo no lo alcanzó, menos nosotros.
No hay nadie en el mundo que pueda llegar a decir ahora, yo ya lo alcancé. Por mucho tiempo que tenga como cristiano, por muchas almas que haya traído a Cristo, esto no acabará hasta que el Señor reclame nuestra vida, cuando Él considere que ya hemos terminado. Pero el apóstol, su estado de ánimo es: yo sigo. Pase lo que pase, yo sigo. Esa es la primera cosa que vemos de este Pablo que emprende esta carrera. Pero la segunda cosa es interesante. Dijimos pues la primera, su estado de ánimo, pero la segunda, su empeño. Su empeño. Él se empeña en una sola cosa. Dice el apóstol en el verso 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. El empeño del apóstol no es en muchas áreas, sino una cosa hace. Él empieza en este versículo diciendo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Escuchamos un poco al apóstol quizá haciendo referencia a aquellos judaizantes. Es como si dijera: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, como los judaizantes que piensan que ya lo alcanzaron. Como aquellos perros, ¿se acuerdan? Malos obreros, mutiladores del cuerpo, piensan que ya lo alcanzaron. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa, dice el apóstol, una cosa hago. Aquí está puesto mi empeño. Y esta cosa que hace, amados hermanos, está en dos partes. La primera, lo primero que el apóstol hace es apartar de su memoria la parte del recorrido que ya cubrió. Una cosa hago. Primero, saco de mi mente el camino recorrido. Dice él: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me olvido del camino recorrido. Y como diríamos comúnmente, para atrás ni para agarrar vuelo. No vuelvo atrás, dice un canto que tenemos por ahí. No vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Me olvido del camino recorrido, olvidándome ciertamente, dice el apóstol, lo que queda atrás. Y una de las cosas que hace en su empeño el apóstol, que ya está a favor de seguir, es decir, no voy a regresar atrás a mi camino recorrido. Ninguna de las dos maneras, ni para recordar mis glorias pasadas, ni para lamentarme de mis tristezas pasadas. No voy a recurrir atrás para decir: miren de dónde vengo, miren quién soy. Me olvido de lo que queda atrás, de aquellas glorias pasadas, pero también de aquellos fracasos del pasado. ¿Se acuerda de qué fue lo que se olvidó el apóstol? En el versículo 4 al 7 nos lo recuerda. Él dice, desde el 5: yo fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Estas cosas eran de mi vida, dice él, pues olvidando lo que queda atrás, me olvido de todo esto, mis glorias pasadas. Una actitud correcta, un empeño correcto del corredor, un empeño correcto del apóstol Pablo, un empeño correcto nuestro es ciertamente olvidar lo que queda atrás. No olvidarlo para glorificar al Señor, pero olvidarlo para usarlo como herramienta que nos sirve para presentar delante de Dios logros personales. Porque desde luego lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas ha sido maravilloso y lo podemos recordar y hacer memoria y decir: Señor, tu nombre sea glorificado por eso. Eso es distinto a traerlo a cuentas para presentarlo como credencial de perfeccionamiento. Me olvido de lo que queda atrás. Eso es lo primero que hace en su empeño. Pero lo segundo es que no solamente se olvida de lo que está atrás, sino que ahora su concentración está puesta en lo que está delante. Dice el texto: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y luego dice: pero ahora extendiéndome a lo que está adelante. Extendiéndome a lo que está delante.
Sabe que otra vez tenemos la imagen de las carreras, ¿no es cierto? Porque en las Olimpiadas es muy común cuando los corredores van corriendo. Recién acabo de ver un video que un corredor, con tal de ganar, no terminó la carrera corriendo, sino que se aventó para que pudiera estirarse, tan largo era, y para poder cruzar la meta. Los corredores, cuando corren, extienden sus pechos todo lo posible para alcanzar la meta. Se estiran con todos sus miembros para alcanzar la meta. El apóstol utiliza esta imagen para decir: olvido lo que está atrás, pero me extiendo para lo que está adelante. Me estiro todo lo posible. Implica un esfuerzo deliberado, un esfuerzo que está más allá de nuestra capacidad, que queremos alcanzar. Nosotros con poquito ya sentimos que nos estiramos mucho, ¿no? ¿Qué quieres de mí? Ya fui a la escuela dominical, ¿qué más quieres de mí? Ya fui al culto, ¿no? Ya, ¿no? Ya hice demasiado. Pero el apóstol dice: me olvido de lo que está atrás y me extiendo a lo que está, dice el apóstol, a lo que está adelante. ¿Sabe a qué se extendía? A la excelencia del conocimiento de Cristo, a fin de conocerle. Me extiendo. El empeño del corredor tiene que ver con olvidar lo que está atrás y extenderse hacia lo que está adelante. Correr sin vacilar. Hacer el esfuerzo para ver si logro hacer aquello por lo cual he sido asido por Cristo. Estirarme cuán largo soy, con una actitud correcta en la vida espiritual de nosotros como creyentes. Y lamentablemente, la vida cristiana de nuestro tiempo posmoderno hace que nos estiremos por cualquier otra cosa vana, eventual, pues efímera. Es asombroso cómo nos estiramos para terminar la carrera profesional. Es asombroso cómo nos estiramos y cómo nos esforzamos para lograr comprar la casa que tanto anhelamos. Es increíblemente emocionante estirarnos para un montón de cosas en nuestra vida, que contrastado con nuestro esfuerzo para la excelencia del conocimiento de Cristo, no es tan significativo. Pero Él dice: me olvido de lo que está atrás y me extiendo a lo que está adelante, a fin de conocerle, para llegar a la excelencia del conocimiento de Cristo. Pero ya vimos pues la actitud y ya vimos también este empeño. Pero lo tercero es la meta. Dice el texto, versículo 14: prosigo a la meta. Luego añade el supremo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una cosa es la meta, otra cosa es el supremo, el premio del supremo llamamiento. Porque la meta, pues es un lugar físico al que todo mundo va a llegar. Es la misma para el primer lugar que para el último. Es la misma. Si ven ustedes un maratón, esos que se corren por 40 kilómetros o no sé qué, ¿no es cierto? A veces la diferencia entre el primer lugar y el último es abismal, pero es la misma meta. La diferencia es que uno tiene el premio y el otro, pues solamente la satisfacción de haber corrido la carrera. La meta es igual para todos. Incluso en la vida espiritual la meta es igual para todos, ¿no es cierto? Porque al fin y al cabo, todos llegaremos a la misma situación del tribunal de Cristo. Así que la meta es común. Sin embargo, aquí en el texto es muy importante notar el significado de la palabra en el original de meta. Porque cada palabra en el idioma original tiene un significado que alcanza nuestra educación cristiana. La palabra meta en el idioma original es una palabra griega que tiene que ver con skopos o scopio. Scopo o scopio. De ahí la palabra, por ejemplo, telescopio. De ahí, por ejemplo, la palabra microscopio. Y otras palabras que terminan en copo o copios. Esta palabra, scopo, tiene que ver con observar, con mirar. Pero tiene que ver con un mirar fijamente. Este scopos es muy importante porque entonces tiene que ver con dónde estoy poniendo mi mirada y estoy observando con fijamente, sin quitar la mirada de encima. De tal manera que si mi meta es pequeña, pues utilizo un microscopio. Pues nada más veo algo muy pequeño. Ahora que si mi meta es muy grande y muy larga, entonces lo que utilizo es un telescopio.
telescopio. Entonces quiero ver muy lejos. El escopo pues es muy interesante porque tiene que ver con observar fijamente. Meta es pues scopo o scopio. El apóstol está diciendo: prosigo a la meta. Esto implica que no es una meta que esté fuera de mi visión. No es una meta que esté fuera de mi ambiente. Es una meta a la cual he puesto mis ojos fijamente y no los quito de ahí. Es que cuando yo estoy con el arco y la flecha, estoy viendo no la flecha. No me interesa la flecha. El tirador lo que ve es justamente el blanco, la meta. Y ahí apunta su flecha. Pero el arquero no ve su arco y dice: ¡ay, qué bonito arco tengo! O qué afilada está mi flecha. No. Lo que el arquero ve es la meta. ¿Y qué cree? No quita su mirada de la meta. No la quita. El corredor de 100 metros no ve sus pies que van corriendo, ni el auditorio que está gritando, ni sus competidores que van a su lado. El corredor lo que está viendo al final y lo que le hace moverse es la meta. Es su escopo, su meta. Y no quita la mirada de ahí. Proseguir a la meta es no quitar la mirada de Cristo. La quito y fracaso. La quito y mi carrera es completamente diferente. Hoy día, la mirada de muchas personas, incluyendo cristianos, están en el liberalismo moderno, están en el posmodernismo, están en el ecumenismo, están en el humanismo, están en un montón de cosas que han desviado la mirada del creyente y se han olvidado de que su meta es Cristo Jesús. El apóstol dice: yo no voy a poner mi mirada en otra cosa, yo prosigo a la meta y mis ojos están puestos en Cristo. Como Pedro, que cuando miraba a Jesús en el mar, en esa tempestad, ¿se acuerdan? No quitó la mirada del Señor. Nos cuenta el evangelista Mateo, en el capítulo 14, versículo 28 al 31, que cuando vino la tempestad, dice el texto, entonces le respondió Pedro cuando vino el Señor Jesús caminando en el mar, y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabe qué pasó? Venía Jesús caminando en el mar, en esa gran tempestad. Lo vieron los apóstoles y Pedro estaba ahí. Le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya contigo. ¿Sabe qué pasó con Pedro? Sacó un pie de la barca y lo puso en el mar. Pero no vio su pie ni vio el mar. Lo que estaba en la mirada de Pedro era Cristo. Y sin quitar la mirada de su Señor, sacó el otro pie de la barca y lo puso. Ni cuenta se dio que estaba por lo sobrenatural. Y dio otro paso, y quizá otro más. Mientras estuvo mirando y mientras tuvo en su vista a Cristo, anduvo por lo sobrenatural. Pero solamente fue cosa de escuchar un tronido, de ver el mar, de entender que la situación no era lógica. Dice la palabra: vio la tempestad, quitó la mirada de Jesús, vio la tempestad y se hundió. Y se hundió, porque dejó de mirar a Cristo. El apóstol dice: yo prosigo a la meta, no quito mi mirada de Cristo. Scopo, mi observación, todo yo está mirando a Cristo. Dejo de mirarlo a Él, me hundo. Y me hundo feo. Claro que la maravillosa palabra dice que cuando Pedro clamó: Señor, sálvame, el Señor lo sacó de ahí, como a nosotros lo ha hecho, como lo ha hecho por nosotros. Pero miro a Cristo. Su mirada estaba en Cristo. Esa es la meta para él, su mirada en Cristo.
Pero no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino proseguía, iba a seguir corriendo. Aun y cuando tenía a Cristo enfrente, tu mirada estaba puesta en Él, no lo había alcanzado. Y seguía. Y tenemos por último entonces el galardón. ¿Para qué seguía el apóstol? El apóstol seguía para el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Para el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por eso pongo mi mirada en Cristo. Por eso busco la excelencia del conocimiento de Cristo. Por eso mi vida es de Cristo. Porque yo veo a Cristo. Porque yo estoy corriendo y estoy a favor de seguir. Ese es mi estado de ánimo. Porque mi empeño es hacer una sola cosa, olvidar lo que está atrás y empeñándome en lo que está delante. Porque mi meta es observar a Cristo todo el tiempo. Y mi galardón futuro, amado hermano, es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Déjame decirle que ese llamamiento ya lo tenemos en parte, porque cuando el Señor me llamó eficazmente por medio de su gracia irresistible y me trajo a sus pies, y yo corrí a Cristo, ya fui llamado por Él, y tengo la esperanza de la vida eterna, y sé que si me muero ahorita me voy al cielo con el Señor. Ese llamamiento ya lo tengo, pero hay un supremo llamamiento, amado hermano. El supremo llamamiento es la vida venidera. Es cuando yo me muera y me vaya a la presencia del Señor. Ese llamamiento ya lo tengo. Pero un día el Señor va a venir y yo voy a ser llamado por Él. Y si estoy muerto, resucitaré juntamente con Cristo y viviré con Él para siempre. El supremo llamamiento de Dios solamente se puede a través de Cristo Jesús, porque es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, en quien no debo quitar mi mirada. Amados hermanos, tengo dos noticias para ustedes. La buena noticia es que nosotros ya hemos sido llamados por Cristo. La buena noticia es que vamos a disfrutar del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, porque fuimos rescatados por Cristo. La mala noticia es que si alguien no tiene ese llamamiento santo y quita su mirada de Cristo, no tendrá ese supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Si nuestra mirada no está puesta en Cristo, está puesta en cualquier otra cosa, es posible que nunca hayamos sido llamados por Cristo. El verdadero cristiano, amado hermano, es el que no quita su mirada de Jesús. Porque todos nosotros hemos aprendido a lo largo de este mes que lo que nos interesa es conocerle y llegar a la excelencia del conocimiento de Cristo. Y eso no se logra una vez a la semana, una hora, de 11:45 a 1:30. Tiene más implicaciones. Corramos juntos con el empeño de un creyente. Miremos a Jesús para llegar al supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Oramos. Amoroso Señor, Pablo nos enseña a través de tu palabra. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña esta actitud maravillosa, Señor, que a pesar de las circunstancias nosotros juntamente con Él decimos: prosigo, adelante, para ver si logro hacer aquello por lo cual he sido por Cristo. Queremos darte buenas cuentas, Señor. Y este empeño, Padre, del apóstol Pablo, lo queremos tener nosotros. Una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome hasta lo que está delante. Ayúdanos, Señor, para que podamos ver a Cristo siempre enfrente y estirarnos, Padre, para llegar a la excelencia de su conocimiento. Teniendo como meta, es decir, como un objetivo del cual no quitamos nuestra mirada, a Cristo. Prosigo a la meta, porque la veo todo el tiempo, para que al final, Señor, tengamos este galardón precioso, el supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús.
Confórmanos, Señor, a este carácter. Dirige nuestras vidas, habla al corazón, sacude nuestras conciencias y muévenos para que seamos una iglesia anhelante para llegar a la excelencia del conocimiento de Cristo. Alabado y glorificado seas por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.